Recuerda que en un momento en que te sientas solo, debes enfocarte en ti y en tu propósito. No te rindas, sigue adelante y alcanza tus metas. Tú puedes hacerlo. Es hora de enfocarte solo en ti. Por cierto, antes de comenzar te invito a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún próximo video. Empecemos. Enfócate en ti. Estoy aquí para motivarte a hacer algo positivo con tu vida y mejorarla. Creo que debes empezar por maximizar la calidad de tu propia vida. Y eso no es egoísta. Si lo es el tipo correcto de egoísmo. Debes descubrir cómo hacerlo de una manera que beneficie a tus amigos, familia y comunidad. Debes tomarlo muy en serio porque eso simplemente hace que tu vida sea mejor, hace que la vida sea mejor para todos y reduce la miseria que de otro modo sería parte integral de la vida. Los seres humanos somos criaturas notables, pero nos cojeamos mucho con el engaño, el resentimiento, la venganza, la arrogancia y todos esos pecados que nos hacen desviarnos de nuestro verdadero camino. Nuestro verdadero camino debería ser algo así como imaginar el objetivo más noble que puedas conceptualizar y luego sacrificar tu vida para intentar alcanzarlo. No hay nada en eso que no sea bueno para todos, y aparte del hecho que requiere mucha responsabilidad, simplemente no puedo ver por qué todos no harían eso. Para deshacerte de la vida primero debes entender que eres y volverte realmente responsable. Llegar a ese lugar oscuro en tu mente puede tardar meses o incluso años. Pero descubrir tu propósito y lo que quieres hacer con tu vida es el primer paso. A partir de ahí debes empezar a planificar. A la gente le encanta la fase de planificación porque es muy cómoda, pero luego debes pasar a la fase de ejecución. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo y donde ocurren las fallas y el fracaso. Pero sabes que así es como tienes que hacerlo. Hay una gran cantidad de cosas que debes cambiar, y aunque te han dado el mensaje una y otra vez, aunque no es cierto, te lo mereces. Si en algún momento no eres desafiante contra lo que el mundo o tu experiencia pasada ha golpeado en tu cerebro incorrectamente, injustamente, te quedarás atrapado para siempre en esa historia. No eres responsable de lo que te sucedió. Sobreviviste a lo que te sucedió, pero tienes la responsabilidad de curarte a ti mismo y de hacer el trabajo de cambiar para que puedas ser la persona feliz y plena que naciste para ser. Puedes darte el impulso, el apoyo, el empoderamiento que necesitas para seguir adelante. Si es importante para ti, vas a encontrar una manera. No tendrás que buscar un recurso, te volverás ingenioso. No siempre se trata de los logros. Se trata del esfuerzo. Si podemos simplemente mantener el esfuerzo, la excusa es una responsabilidad irrelevante. Eso es lo que le da sentido a la vida. Es como levantar una carga. Entonces puedes tolerarte bien. ¿Por qué deberías tener algo de respeto por ti mismo? Esa es la historia de la caída. Toma algo y llévalo. Hazlo lo suficientemente pesado para que puedas pensar que sí. Bueno, inútil como soy, al menos podría mover eso de allí para allá. Lo que es realmente genial es cuando hablo con estas multitudes sobre esto. Los ojos del hombre se iluminan. Ese fenómeno es muy parecido a lo que he visto. He estado hablando de este material mitológico durante mucho tiempo y puedo ver cuando estoy viendo multitudes de personas que saben que sus cejas se levantan, sus ojos se iluminan, pues porque puse algo junto para ellos. Eso es lo que hacen las historias mitológicas, así que no me hago responsable de eso. Eso es lo que se hace en las historias. Así que digo la historia y la gente hace clic. ¿Sabes cuando se les iluminan los ojos? Pero es cuestión de la responsabilidad, es un orden completamente nuevo. De esto es de los que los hombres jóvenes están tan hambrientos que es increíble. Y una de las cosas que he estado hablando con algunas de las personas que se han postulado para el liderazgo conservador en Canadá es sobre las dificultades que tienen para comunicarse con los jóvenes. Porque los conservadores, ¿qué diablos le van a vender a los jóvenes? Ser conservador es algo que pasa cuando uno es mayor. Pueden vender responsabilidad. Me empecé a dar cuenta que solo tenía que ir a la guerra conmigo mismo todos los días y poner estos desafíos, estas metas y estos obstáculos insuperables. Así que no se trata de perder 106 libras, perder 5 libras fue un logro, perder 10 libras y luego 50 libras. Y cuanto más hacía, más ganaba confianza. Y luego, cuanto más ganaba confianza, más me daba cuenta de que estos hombres de los Navy Seals no podían hacer lo que estoy haciendo ahora. No tengo entrenador, no tengo dinero, no sabía cómo perder peso, no tenía conocimiento de qué estaba haciendo, solo estaba trabajando, solo me estaba sacrificando, y luego, a través de eso, todas estas herramientas diferentes comenzaron a surgir. Pero nunca había encontrado estas herramientas si no me hubiera puesto en un lugar incómodo. Hey, espera,
Si te está gustando este video, te invito a dejar un like en la parte de abajo. Recuerda que tu aporte nos ayuda muchísimo. Todos buscamos la dureza que todos queremos, pero lo buscamos en un ambiente cómodo. No encontramos dureza en un ambiente cómodo. Aquellos de ustedes que están escuchando esto, cualquiera que escuche esto, no lo encontrarán. Estaba tratando de buscarlo en todas partes. La única manera de encontrarlo es ahogarse en una posición en la que no se siente bien, en la que no puede nadar y se está ahogando. Cuando se está ahogando en la vida. Pero dice que lo sabe. Señora, papá, me voy a dar cuenta. Averíguate. Averiguaré cómo nadar de espalda o algo. Voy a descubrir cómo. Y luego descubrirás todas estas herramientas que tu mente comienza a usar cuando abandonas tu mente. Haz esto porque estás fuera. Una vez que dices que no voy a renunciar, esto es el 40. Cuando dejas tu mente, dice que hemos terminado. No hay expansión cuando dejas. Cuando dices, vete al diablo. Esto apesta. Me estoy ahogando. Soy miserable. Estoy sufriendo. Estoy roto. Pero no voy a ir a ningún lado. Lo que le pasa a tu mente es que hace esto. Dice que no se irá. Así que tenemos que expandirnos. Tenemos que crecer. Tenemos que funcionar. Luego empiezas a involucrar partes de tu mente que nunca antes habías involucrado. Pero no puedes involucrar sentándote en esas bonitas sillas, bebiendo esta agua agradable, hablando contigo, hablando de lo que quiero hacer. Ahí es donde entra la cosa de los 40. Entra cuando estás en modo de sufrimiento y dices que no voy a renunciar. Estás obligando a tu cerebro a operar a un nivel al que no está acostumbrado, pero luego se vuelve acostumbrando a ello. Tu potencial innato es extraordinario. Tienes dentro de ti, en este momento, la capacidad de lograr casi cualquier meta que te propongas para ti mismo. Tu mayor responsabilidad contigo mismo es invertir el tiempo necesario para llegar a ser absolutamente claro acerca de lo que exactamente deseas y cuál es la mejor forma de lograrlo. Cuanto mayor claridad tengas con respecto a tus verdaderas metas, mayor será tu potencial para el bien que desatarás en tu vida. Probablemente hayas escuchado decir que la persona promedio usa solo el 10% de su potencial. El triste hecho es que, según la Universidad de Stanford, la persona promedio funciona solo con alrededor del 2% de su potencial mental. El resto simplemente se queda allí en reserva y se guarda para el tiempo posterior. Esto sería exactamente como si tus padres te hubieran dejado un fondo con $100,000 en él, pero todo lo que sacaste para gastar fueron $2,000. Los otros $98,000 simplemente permanecieron en la cuenta sin usar a lo largo de la vida. El punto de partida de todo logro de metas es el deseo. Debes desarrollar un intenso deseo ardiente por tus metas si realmente quieres alcanzarlas. Es solo cuando tu deseo se vuelve lo suficientemente intenso que tendrás la energía y el impulso interno para superar todos los obstáculos que surgirán en tu camino. La buena noticia es que casi todo lo que deseas dura mucho tiempo y es lo suficientemente difícil como para lograrlo. La casa del gran multimillonario del petróleo. Una vez le preguntaron a HL cuál era el secreto del éxito. Respondió que el éxito requería dos cosas y solo dos cosas. Primero dijo que debes saber exactamente lo que quieres. La mayoría de la gente nunca toma esta decisión. En segundo lugar, dijo que debes determinar el precio que tendrás que pagar para lograrlo, y luego ocuparte de pagar ese precio fijando metas, trabajando para lograrlo día y día y, en última instancia, alcanzarlas. La clave de la felicidad en la vida es el acto mismo de pensar en tus objetivos. Esto te hace feliz incluso antes de haber dado el primer paso para alcanzarlos. Enfócate para que siempre estés pensando y hablando sobre las cosas que quieres. Y en lugar de las cosas que no quieres, debes resolver desde este momento en adelante ser un organismo en búsqueda de objetivos, como un misil guiado o una paloma mensajera que se mueve infaliblemente hacia las cosas que son importantes para ti. No hay mayor garantía de una vida feliz, saludable y próspera que trabajar continuamente para tener y lograr más y más de las cosas que realmente deseas. Tu potencial para el éxito personal y profesional es limitado. Las metas te permiten superar cualquier obstáculo y hacer tu futuro extraordinario. Coméntame aquí abajo qué te pareció. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún próximo video. Hasta la próxima.